¿Acaso los hombres deberíamos casarnos? Y normalmente en este tipo de videos siempre se habla desde un punto ideológico o las injusticias del matriarcado, pero en mi caso me gustaría que habláramos un poquito más desde el punto de vista legal, los diferentes tipos de matrimonio. A ver, seamos muy honestos, ¿cuál es el problema del matrimonio? ¿Es casarse en sí mismo o es el divorcio? El problema real es el divorcio. Posiblemente tú sepas que hoy en día el porcentaje de divorcios es la mitad. La mitad de las parejas se van a divorciar. Pero ¿sabías tú que la gran mayoría, 3/4 partes o más de las ocasiones, lo inicia una mujer? ¿Por qué crees que suceda esto? Las feministas siempre te van a decir, es que todos los hombres son malos, son monstruos, son horribles personas, todos son narcisistas, todos. ¿Pero será esa la razón? ¿O será porque en el divorcio claramente vivimos en un matriarcado, ya que casi siempre gana la mujer todo? ¿A qué me refiero con todo? Los activos y pagos, ¿correcto? Incluso hay hombres que pueden acabar hasta en prisión por haber un delito de género, que meten delitos de género pues, para ganar el juicio por los activos, obviamente. Pero, ¿se imaginan si viviéramos en feminismo, es decir, igualdad, y que hubiera mitad y mitad? Es decir, que no siempre ganara la mujer todo, porque hoy en día en América Latina, más del 90% de las ocasiones que hay un pago entre exparejas, siempre es de hombre a mujer, el 90% de las ocasiones. Y eso es sin considerar el quedarse con algún tipo de activo. Entonces, si viviéramos en esta igualdad, ¿ustedes no considerarían que habría más hombres que estuvieran pidiendo el divorcio? ¿O por qué creen ustedes que los hombres no se divorcian? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. En este capítulo me gustaría que platicáramos sobre los aspectos legales que tienen. Ya hemos acordado que el problema en sí mismo no es el casarse, es el divorcio, en el cual claramente vivimos en un matriarcado. Digo, el que no lo quiera ver es imposible después de un divorcio, ya que siempre gana la mujer. Ganan la custodia, ganan activos, ganan pagos consecuentes, etc. Entonces, legalmente, ¿por qué no deberías casarte? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, ¿sabías tú que en todos los países del mundo occidental, o en la gran mayoría, hay ciertas leyes que protegen a las mujeres en una especie de concubinato? Habrá diferentes nombres, depende del país. ¿Qué significa esto? Significa que si tú vives con una mujer cierto periodo de tiempo en una misma casa, en un mismo departamento, obviamente como pareja, no como roomies, la mujer tiene derecho al separarse como si estuviera casada. Es decir, en mi país, por ejemplo, si tú vives 2 años con una mujer y se llegan a separar, la mujer tiene los mismos derechos que una mujer casada. Te puede quitar la casa, el coche, exigir un pago compensatorio, porque ella no trabajaba, entonces ahora me tienes que mantener X tiempo o por cierto monto. Entonces viene mi pregunta inicial, ¿para qué nos casamos? A ver, hay matrimonios que no duran 2 años casados, que aparte depende del país, hay lugares que son 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 años creo que es lo más largo que he visto. Seamos muy honestos, hay muchas parejas casadas que no duran los 2 años o 3 años. Entonces, ¿para qué existe la institución? Que ojo, estoy hablando nada más del civil, del legal. Evidentemente hay razones religiosas y cada religión tiene sus costumbres y son muy respetables. Estoy hablando del legal. ¿Para qué existe un matrimonio legal si vives con alguien 2 años y te pueden quitar todo? El segundo aspecto que me gustaría hacerles ver es, en cada país suele haber diferentes figuras matrimoniales, o en la gran mayoría de los países. Uno que se llama mancomunado, es decir, todo lo que haya generado la pareja, aunque solo uno trabaje, a partir de que están casados, les pertenece a los dos. Y el otro por separación de bienes, es otra figura legal. Evidentemente yo no recomendaría el mancomunado, pero más por un tema administrativo, porque si no, cada vez que quieras comprar algún tipo de activo, tienen que firmar los dos. Y si quieres vender tu coche, tienen que firmar los dos. Y es una complicación. Pero ahora bien, me gustaría cuestionarles, a ver, si hay la figura de mancomunado, donde a partir de ese momento todo es de los dos, y si se llegan a separar, hay que dividir todo. Pero está la figura de bienes separados.
¿por qué no lo vemos en la realidad al momento del divorcio? ¿A qué me refiero? A que aunque estés casado por bienes separados, en el momento del divorcio, la mujer de todas maneras se queda con la casa, de todas maneras se puede quedar con el coche, con la custodia de tus hijos, con dinero después, porque claro, una vez que se divorcia la mujer, si ella no tiene trabajo, le tienes que pagar. En todos los países del mundo funciona así, le tienes que pagar cierto tiempo. Hay lugares en donde están tratando de legislar, en mi país ya lo es, que si estuviste casado 5 años, tengas que mantenerla otros 5 años después. O sea, no tiene sentido. A ver, si hay 2 figuras legales, uno de separación de bienes, o sea, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, excepto en el divorcio. En el divorcio ahí sí ya se olvidan esos juegos. Entonces, ¿para qué existe legalmente el matrimonio? Recuerden que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico, en donde toco muchos de los temas de mis videos. En mi perfil viene un link para que lo encuentres. El tercero y último punto es, en los países en donde no hay esta separación de tipos de matrimonio, que ya vimos que son inútiles, hay algo que se llama prenupciales. Es como un acuerdo, un contrato, vamos a llamarle, que se firma previo al matrimonio para dejar las reglas del juego, de qué va a pasar si se separan, ¿sale? Pero ¿sabías tú que estadísticamente también siempre pierde el hombre? Y les voy a explicar qué es lo que pasa. Que a menos de que sea un prenupcial muy agresivo, en donde se ponga con muchísima claridad qué va a pasar al momento del divorcio, difícilmente el hombre lo va a ganar. Pero ninguna mujer, en especial una mujer interesada, va a firmarte ese documento. Entonces, se acaban firmando cuestiones muy genéricas como, ay, si me hiciste algún tipo de agresión, aunque sea emocional, que, pues, a ver, comprueba en una corte que no lo hiciste, pues ya, yo como mujer me tengo que quedar con tus activos. O la otra opción es que tienes que gastar miles y miles de dólares para poder tener un buen abogado que pueda medio pelear. Pero hoy en día, estadísticamente, haya prenupcial o no, siempre acaba ganando la mujer, porque claramente vivimos en un matriarcado. Entonces, si vives con tu pareja, ya tienen los derechos de esposa, no de esposo, de esposa. Entonces, ¿para qué te casas? Mejor vive con alguien. Después, te llegas a casar, tengas separación de bienes o no, da igual, la mujer te va a ganar. Y por último, los prenupciales, pues no sirven de mucho si no tienes el mejor abogado de la ciudad o tienes un prenupcial tan agresivo que nadie te lo va a firmar. Entonces, la intención de mi video es, ¿para qué demonios nos estamos casando? Legalmente no tiene ninguna lógica. Si la ley o extraoficialmente los jueces le van a dar la ventaja a las mujeres siempre o en el 90% de las ocasiones, y evidentemente estoy excluyendo los casos en donde la custodia de los hijos es compartida, porque ahí las feministas dicen, ahí está pagando la mujer. Sí, pero también el hombre. Perdón, pero eso debería ser igualdad, eso debería ser feminismo. Cuidado, hoy estamos viviendo en misandria y estamos viviendo en un matriarcado. Claramente las mujeres siempre ganan al momento de un divorcio o de una separación. Entonces la pregunta es, ¿por qué legalmente todavía existe la figura del matrimonio? Tú dímelo. Muchas gracias, yo soy Manu. Esto fue El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.